y muchas veces difícil. Pero Dios quiere usar a sus siervos y no somos quien para decirle que no, cuando Él nos ha llamado. Como la gracia irresistible que veían en la mañana en la escuela bíblica dominical. Antes de comenzar, queridos hermanos, yo les quiero preguntar, ¿quién vino el domingo pasado? ¿Quién se acuerda de lo que vieron? Que se trató el sermón. Aprendimos una palabra nueva, yo no vine, pero sí lo escuché en la semana. La epifanía, ¿cierto? Que es revelación. ¿Y a quién reveló? A nuestro Salvador. Y vimos las respuestas, 3 respuestas de esa revelación. ¿Y quién se acuerda del último sermón del año pasado? Que lo hizo nuestro hermano Mario. ¿Quién se acuerda? Un seguro para el 2024. Sí. Un seguro para el 2024. ¿Y sabe por qué le hice esta pregunta? Porque la verdad que el mensaje que quiero compartir con ustedes, espero que lo tengan todo el año, porque es un mensaje de alerta. Es un mensaje de alerta para nuestras vidas. Y la verdad es un mensaje muy importante y como hijos de Dios tenemos que estar con todas las antenitas paradas. Porque lo que vamos a ver es muy importante para que nosotros como hijos de Dios podamos hacer la voluntad de nuestro Señor. No bajemos la guardia, no nos descuidemos. Todo este 2024, porque Dios quiere usarnos como instrumento en sus manos. Así que ese encargo le hago. No bajemos la guardia y estemos atentos y alerta. Porque lo que se viene es cosa seria. Hay cosas en la vida que nos alejan de Dios. Aunque Dios siempre está cerca de cada uno de nosotros. A veces nos sentimos que estamos lejos de la presencia de Dios. A veces nos sentimos que estamos vacíos. A veces nos sentimos tristes, como que si Dios no nos escuchara. Pero ¿qué cosas son las que nos alejan de Dios? ¿Qué cosas son las que nos separan de Dios? ¿Qué cosas son las que nos alejan y nos distancian de Dios? A veces por distintas circunstancias, como nuestro trabajo, la familia, los amigos, las diversiones. Hay un montón de cosas que intervienen en nuestra relación con Dios. Muchas cosas nos pasan y tenemos como vivencia cosas que nos distraen y nos alejan de la comunión con Dios. Pero como les dije, Dios nunca se aparta porque es un Padre amoroso. Amoroso que se preocupa por cada uno de nosotros. Y vamos a ir, les invito a que abran sus Biblias en el texto clave que vamos a meditar el día de hoy. En Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Qué hermoso texto y qué terrible texto.
aquí el profeta Isaías les deja claro en estos 2 versículos al pueblo de Israel que lo más probable es que se estaba quejando y que estaban sufriendo, que ya Dios no los escuchaba, que ya Dios se había olvidado de ellos, que ya Dios no estaba escuchando sus oraciones, que ya no estaba supliendo sus necesidades. Pero el profeta Isaías le dice: paren pues, mijito, la cosa no es así. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí claramente deja claro el poder de Dios no se ha perdido. El poder de Dios no se ha perdido y está con su brazo disponible para alcanzar. No ha perdido el poder. ¿Qué es lo que ha hecho? El sentir que están solos y que no fueron escuchados es a causa de vuestras iniquidades. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas veces nos sentimos así, tristes, desamparados, como que nuestras oraciones no pasan del techo. Pero es nuestro pecado el que hace la división, el que no deja tener una comunión íntima con el Señor. Y en ese entonces, si seguimos leyendo todo el capítulo 59, yo les voy a leer un resumen. Dice: el pecado detiene las respuestas a nuestras oraciones. Entre los pecados que cometieron estaban el asesinato, la mentira, la injusticia, las maquinaciones para hacer el mal. Sus actos se comparaban como los de las serpientes venenosas, áspides y víboras, pues se lastimaban unos a otros. Dios podía ver a través de sus obras de iniquidad y por eso los juzgaría. En su afán de hacer el mal, ocasionaban la ruina a otros y tomaban con frecuencia caminos torcidos. El resultado de esa manera de vivir era que no había paz. Israel estaba corrompido espiritualmente, que no practicaban la justicia ni la rectitud. Era como si sus moradores vivieran en oscuridad y estuvieran ciegos y muertos. Como consecuencias, los oprimidos estaban enojados, gruñían como osos y gemían como palomas. Buscaron justicia y ayuda, pero no la encontraron. Eso era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en la actualidad. Primera cosa a rescatar, que es teología pura, es que el pueblo de Israel no se podía salvar por sí mismo. Y esto dura hasta la actualidad. Nadie se puede salvar por sí mismo. Y ahora vamos a ver algunas consecuencias de llevar una vida de pecado, de elegir y perseverar en el pecado. Primera cosa que dice Juan 8:34. Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Querido hermano, el pecado nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. Y el pecado, al ser esclavo, vamos a ser siervos. Pero ese amo es cruel. Ese amo es cruel y vil. Por lo tanto, no da lo mismo, como lo veían en la escuela bíblica, ¿cierto? No da lo mismo que amo el que está detrás, ¿cierto? De ser dueño de nuestras vidas. Y este amo es cruel,
se llama Satanás. Es un enemigo fuerte y cruel. Y detesta, ¿cierto? Y demuestra su enojo contra Dios y contra el pueblo de todos los creyentes. Y se manifiesta en distintas formas posibles. Satanás quiere que el pueblo de Dios sea miserable y lleno de amargura. Satanás sabe que no hay nada que los pueda hacer más miserables que hacerles caer en el pecado. Utiliza muchas maneras engañosas para lograr que los creyentes pequen. Es un enemigo fuerte, más fuerte que nuestra capacidad de resistir. Satanás puede herir y hacer mucho daño a los creyentes. En su astucia no quiere que los creyentes nos demos cuenta qué tan fuerte es. Y en su astucia, él engaña, sutilmente engaña. Y él hace ver el placer del pecado, pero oculta las consecuencias del pecado. Él quiere tenernos como esclavos. El apóstol Pablo estaba preocupado de estos temas. En 2 Corintios 2:11 decía: para que Satanás no gane la batalla alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo dice aquí que sabe muy bien acerca de las maquinaciones satánicas para dañar a los creyentes y las distintas formas que Satanás usa para perjudicar al pueblo de Dios. En Efesios 6:11 dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vístete de toda la armadura, sale como un soldado, porque las acechanzas del diablo van a ser terribles. Y tú te tienes que defender con todo lo que Dios ha provisto. ¿Cuáles son las armas? La Biblia, el estudio profundo de la palabra, la dirección del Espíritu Santo. Porque la lucha es feroz, no es fácil, es un enemigo fuerte y está con 200 ángeles, dice en Enoch, que fueron expulsados del paraíso. ¿Y cuál es la única función? Es de que tú, hijo de Dios, peques y seas inútil en las manos de Dios para el reino. Eso es lo que persigue Satanás. Oculta, te hace ver el placer del pecado, pero te ocultan las consecuencias. Y las consecuencias son terribles. En 2 Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos la voluntad de él. Aquí Pablo se refiere a las personas que están siendo llevadas como cautivos, como prisioneros de guerra. Los prisioneros se sienten desesperados, sin poder alguno para liberarse, y sujeto a la voluntad de otro. Así es Satanás, quiere lograr que los creyentes sean sus prisioneros y esclavos. Y este amo, como ya lo dije, es un amo cruel, que te va a ver tirado en el suelo y te va a pisotear y se va a reír, porque lo único que quiere es que tú te sometas a la voluntad de él. ¿Y qué es lo que él busca? Es la vida, la muerte eterna. Esa es la condenación, la muerte eterna. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con las artimañas de Satanás. No se olviden que es un enemigo fuerte y cruel, que se opone a todos los creyentes verdaderos. Los quiere dañar y lograr que sean inútiles para el servicio del reino de Dios. El pecado nos hace esclavos, y esclavos de un amo cruel. Así que, queridos hermanos, tengamos presente cuando entremos momentos débiles de tentación. Además, el pecado nos condena. En Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come
es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El pecado también nos condena, no solo nos esclaviza, sino que nos condena. Y la condenación es que algún día pagarás por todos los pecados cometidos. Esa es la condenación. Seremos destruidos y juzgados. Pero no tiene que ser así. Porque Dios nos ofrece todos los días una nueva oportunidad. Que a través de su gracia irresistible, Él nos hace elegir el camino correcto. Nótense, queridos hermanos, el pecado nos esclaviza. El pecado nos condena. Y el pecado nos quita la paz. En Isaías 57, 21, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Otra terrible, muy buena noticia y también terrible para a quienes les toca vivir esto. El pecado nos quita la paz, no nos deja dormir, te crea incertidumbre, te mete en depresión. ¿Cuántas personas cuando llega la noche no podemos dormir tranquilos? Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos pone incertidumbre, nos saca de nuestras certezas que tenemos como hijos de Dios. Nos saca de todas esas promesas que Dios, que Él es fiel y que cierto va a hacer lo posible y ya hizo lo posible en la cruz para rescatarnos y salvarnos. El pecado nos quita la paz, no nos deja dormir, nos condena, nos esclaviza. El pecado también nos cierra las puertas del reino de Dios. O sea, nos separa de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Queridos, el pecado no nos permite ver a Dios, no nos permite entrar en un reino de los cielos. Miren cuántas cosas hace el pecado en nuestras vidas. Nos esclaviza, nos condena, nos quita la paz, nos separa de Dios y no nos permite ver. Una vez hice un curso de evangelismo explosivo y nos explicaban, y salimos después a hacer la práctica al tiro al parque forestal, y nos explicaban que esto somos nosotros, esto es el pecado, algo sólido, y esta es la mano de Dios. Y Dios no tranza con el pecado. Y esto es el pecado, que no nos deja tomarnos de la mano de Dios. No nos deja. Y más bien nos quiere esclavos, condenados, fuera del reino de Dios, y sin ser hijos que contribuyan a entregar el mensaje de salvación para quienes no tienen esperanza. Nos hace ser siervos inútiles. El pecado te trae la muerte también. Y una muerte horrenda. El pecado te separa de Dios y te cierra las puertas del reino. Y la consecuencia de estar separados de Dios es la muerte eterna. Romanos 6:23. Voy a leer la primera parte de ese versículo. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿Hay cosa buena alguna que podamos hacer separados de Dios? No podemos hacer nada separados de Dios. Vamos a volver al texto base. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Eso es lo que produce el pecado en nuestras vidas. Nos aleja de Dios, nos cierra las puertas del reino de los cielos, nos esclaviza, nos quita la paz, nos condena. Y por eso nos sentimos que Dios no nos escucha, que nuestras oraciones no pasan del techo. Todo eso causa el pecado. Es que no hemos sacado el pecado de nuestras vidas y Jesús no te ha limpiado completamente. El pecado nos aleja de Dios, hace una división como un bloque que se interpone entre tú y la relación con Dios. Impide que Dios pueda obrar en tu vida. Esa es la consecuencia del pecado que hace en nuestras vidas. Cuando estuve meditando sobre esto, muchas veces uno escucha muchas cosas que, por ejemplo, dice, Satanás tienta, o sea, han dicho que hasta Dios tienta, y Dios no tienta. Es Satanás el que pone la tentación. Es Satanás que pone la tentación y con el único objetivo que es dejarte fuera del reino de los cielos. Hacerte un esclavo, tenerte condenado, tenerte en el pozo más fangoso y que sufras, y eso le da risa a él, eso lo alegra. Muchas veces Dios permite que pasen estas cosas, pero Dios también cuando toma nuestras vidas y Él hace un trabajo de regeneración, de renovación, de restauración en nuestras vidas, es que ahí cuando nosotros decimos, chuta, no se le estará pasando la mano a Dios. Y Dios hace las cosas perfectas. ¿Y por qué se me vino esto a la idea? Porque preparando este sermón, una vez estaba viendo, me pongo a ver videos de repente en Facebook general, para pegarme una sapiadita general. Y la verdad que me encuentro con un restaurador. Un restaurador de una máquina de coser Singer, de una muy antigua, y que estaba en un lugar perdido por ahí, lo rescató y empezó, con una paciencia y con unas manos tiernas y amorosas, porque él tenía algo valoroso para él. Y empezó de a poquito a desmenuzar todas las piezas había y por haber, y de repente llega a las partes más pequeñas, las más complicadas, donde hay tornillos oxidados, porque estaba todo sucio, oxidado, todo. Entonces él de repente tuvo que empezar a aplicar más fuerza, y algunos tornillos prácticamente no resistieron, tuvo que fabricarlos de nuevo. Y después de eso, para poder sacar el óxido, los metió a esto, un proceso electroquímico, que ánodo, cátodo, ¿cierto? ¿Alguien puede saber más de eso? Y que todo el óxido que está impregnado se va liberando. Así de amoroso es nuestro Padre. Él quiere sacar todo lo malo de nuestras vidas. Él quiere sacar hasta el óxido más profundo que esté impregnado, con una dedicación, una delicadeza. Y a veces nosotros notamos, chuta, se le está pasando la mano a Dios. Pero Él quiere lo mejor para su hijo. Y no va a dejar nada de lado, por muy doloroso que sea. No va a escatimar nada, ni siquiera escatimó a su hijo para mandar a morir en la cruz por la consecuencia de nuestros pecados. Por lo tanto, queridos hermanos, si hemos pensado así, no lo sigamos pensando. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para mejor. Es para que soñemos con esa vida eterna junto a Él, gozarnos eternamente con Él. Pero no está todo perdido, porque leímos la primera parte del versículo 6:23, pero la segunda dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo tenemos la vida eterna, y el pecado está vencido. Y Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Queridos hermanos, después de saber
todo lo que hace el pecado en nuestras vidas, después de saber todas las cosas que provoca, cómo destruye la familia, cómo nos quita la paz, cómo nos esclaviza, cómo nos separa de Dios, cómo nos condena, cómo nos lleva a la muerte, ¿seguiremos pecando? La Biblia nos dice: venid a mí, luego a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. El deseo de Dios es emblanquecerte. El deseo de Dios es tomar tus pecados y echarlo en el fondo del mar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Ese es el llamado que el Señor hace en nuestras vidas. Y yo dije: hasta aquí. Llegó el sermón, todo redondito, terminé a un horario prudente, porque me criticaban mucho que me alargo mucho. Pero ¿saben qué? Encontré un artículo. Encontré un artículo que lo encontré súper preocupante y yo dije: no puedo dejar esto sin compartirlo con mi hermano. Y yo quiero que me den permiso para leerlo textual. No van a ser más de 4 minutos, pero lo quiero leer textual porque a lo mejor si yo lo intento explicar me voy a enredar todo. Y la idea es que a ustedes les quede claro. Esa es la idea. Y dice, y esto lo encuentro súper peligroso. Y por eso quiero que estemos alerta. Y también se los voy a enviar por WhatsApp. Dice: la racionalización, el pecado más sutil y común del cristianismo. Ya no estamos hablando de inconversos. Voy a sacar los lentes porque es para ver de lejos nomás. La racionalización como uno de los mecanismos inconscientes de defensa que tiene una persona. Este mecanismo se pone en marcha cuando un individuo pretende justificar desde un plano lógico alguna acción o emoción que sin la correspondiente justificación racional le provocaría algún conflicto, culpa e incertidumbre. Con la racionalización, la persona se autoconvence de su justificación. No utiliza una mentira o una excusa, sino que desarrolla un mecanismo inconsciente que le permite racionalizar lo hecho y lo mantiene conforme. Supongamos que en un vínculo de pareja, un hombre realiza una broma constante a su mujer, a través de las cuales le transmite críticas y comentarios negativos. Ante las quejas de su esposa, el hombre se defiende alegando que son solo chistes y no reconociendo que está agrediendo a su pareja por algún motivo. De este modo, el individuo apela a la racionalización. Esencialmente, la racionalización es una manera de hacer excusas. Desde que Adán trató de culpar a Eva, Moisés trató de minimizar su capacidad para dirigir personas. Aarón trató de desviar la culpa por el becerro de oro a los demás. Y la excusa de Jeremías de ser demasiado joven, las personas han racionalizado su rebelión hacia Dios. Y eso es lo que es el pecado, rebelión contra Dios. También me acuerdo de otro ejemplo, cuando Sara no le creyó a Dios y le puso, no, tiene que ir con una esclava para poder creerle que me iba a bendecir con una descendencia, con hijos. Es fácil crear explicaciones lógicas, plausibles y válidas para justificar nuestras acciones o inacciones pecadoras. Lo hacemos todo el tiempo porque en vez de ser obviamente y visiblemente incorrecta, es secreta, motivada por el temor, las dudas y la culpa y mezclada con los asumimos el intelecto y la razón. En realidad es una forma de escapismo espiritual.
La racionalización es un tipo de rebelión invisible. Se esconde no solamente de nosotros, sino de los demás. Por lo tanto, es raramente evidente y muy poco nombrada. Pero ser un seguidor de Cristo a menudo demanda de ser irracionales. Es casi imposible para alguien que no seas tú reconocer racionalización. Nadie te va a culpar por decir no ir a un viaje de misiones, no pagar por la comida de una persona, no parar por ayudar a un extraño cuando tiene problemas con su auto o donar anónimamente, porque son cosas que no hacemos normalmente. Si Dios te está urgiendo a que hagas algo, con frecuencia es solo entre tú y Dios. Y aquí es donde la racionalización comienza a ser peligrosa. Las excusas tienen sentido y las excusas que encontramos usualmente no son descaradamente malas. Dios rutinariamente nos llama a ser contraculturales y radicalmente diferentes del mundo que nos rodea, pero siempre nos estamos justificando para no hacerlo. Cada cristiano batalla con esto día tras día. Esto significa que debemos sentirnos avergonzados de nosotros mismos o caer en la trampa de la culpa interminable, siempre mirándonos como seguidores de Cristo indignos. No necesitamos estar seguros de nuestra redención e identidad con Cristo, pero necesitamos reconocer las tentaciones y las trampas de la sociedad que vivimos, las expectativas culturales que nos inundan. En el peor de los casos, la racionalización puede usarse para hacer cosas horrendas como promover el sexismo y el racismo, discriminación, temor y odio, todo bajo la pretensión falsa de ser bíblicos y de devotos. Pero más comúnmente la racionalización simplemente permite al cristiano ser promedio, ordinario e impotente. Querido hermano, a fin de evitar los riesgos de la racionalización y hacer excusas, enfoquémonos, meditemos en la vida de Cristo. Sigue el ejemplo de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo y permite que su modelo de servicio humilde, sacrificio desinteresado y amor gratuito te motive para vivir tu vida como un seguidor de Cristo, quien te proporciona gozo, paz, reconciliación, poder y libertad donde quiera que vaya. Qué hermoso, pero qué peligroso, porque esto está ocurriendo con los cristianos. Y yo, cuando leí este artículo también me pillé, y se los tengo que comentar. Yo le había preguntado a Lucas qué quería él para su cumpleaños, o sea, para la Navidad, para no andar tan perdido. Y entonces me dijo, pucha papá, igual me gustarían unas zapatillas, un modelo Adidas y toda la cosa. Ya le dije yo, ¿sabéis qué? Mejor vamos, escógelas tú y te las probás y nos aseguramos que te quede bien. Y ya, pues, y ese va a ser mi regalo de Navidad. Pero después que tanto trabajo y todo eso, el día sábado, el último sábado antes de la Navidad, porque fue domingo, dije yo, pero ¿cómo no va a abrir nada al niño para esa fecha? Entonces dije yo, voy a ir tempranito. Y cuando quedaban 4 cuadras para llegar al mall, empezó el taco. Y ahí ya, teniendo paciencia, ya pasaba media hora, ya iba en la segunda cuadra ya. Y después, a todo esto se produjo porque en el mall Tobalá pusieron para cobrar. Entonces otro atadito más. Ya, pues logré entrar al mall y adentro estaba repleto. Entonces yo andaba ya con el vidrio abajo, tratando de buscar un estacionamiento y con el vidrio abajo para poder ver a dónde. Y de repente un gallo se cruza desesperado porque quizás cuánto rato estaba esperando también poder estacionarse. Y justo yo me meto así y él se pone frente a mí y me pone un bocinazo aquí.
Y ahí salió la mejor versión del presbítero Marcos Poblete. ¿Qué te pasa, agua de boldo? Miren, todo el relato que estoy dando para justificarme de la reacción que tuve. Estoy cayendo en la racionalización del pecado. Y ahí el Espíritu Santo me hizo un llamado a atención. Que Dios nos permite todas esas oportunidades para reflejar el amor de Dios a los demás. Y no para caer fácilmente en el insulto. Y eso es lo peligroso, porque estamos justificándonos de las acciones que tenemos a diario. Y de eso quiero que el Señor nos libre a cada uno de nosotros. Y que nos haga ser hijos fieles a su palabra. Y que nos haga hijos con poder para llevar el mensaje de salvación. Y que seamos una iglesia bendecida y que podamos bendecir a quienes se nos crucen, a desconocidos. Y pedir perdón al que le toque la bocina. Pedir perdón y controlar, tener dominio propio, porque ese es un fruto del Espíritu Santo. Así que, querido hermano, un placer de haber compartido con ustedes este día domingo y la meditación de su palabra.